Bien, revise usted el documento, fíjese si es el de su autoría, si es su firma, si tiene alguna enmendadura o no. Sí, sí es el contenido y me ratifico en mi firma. Bien. ¿Y en sus conclusiones también? Sí, también me ratifico mis conclusiones. Explíquenos cuál fue el objeto de su pericia. Sí, se nos remitió un disco externo en la cual contenía una copia forense, en la misma que nos indicaron que se tenía que realizar el proceso de indexación y la búsqueda de información, ¿no?, respecto a los hechos de investigación correspondientes a la fecha del 2 al 7 de diciembre del 2022. Bien. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Sí. Las conclusiones respecto a este disco duro que se nos remitió, se analizó específicamente la muestra 9, en la cual consistía en un equipo de cómputo tipo All-in-One de la marca Lenovo, en la cual se contenía la copia forense de su disco duro. Se realizó el proceso de indexación de ese disco duro de 1 terabyte de capacidad y se encontró en el artefacto de sistemas operativos 591.507 registros, ¿no?, en las cuales se indicó que se encontraron 16 cuentas de usuario, ¿no? Entre las cuentas de usuario indicaba Gabinete 11, Gabinete 25, OIS 14, J Puente, Gabinete 39, S More, y asimismo usuarios como administrador, invitado, abogado, SOCTES, soporte, entre otros. También existen 18 artefactos en los cuales son los dispositivos que se conectaron en esa computadora y se hizo hincapié a que se encontró un registro con fecha 6 de diciembre de 2022 a las 11:52 horas y otro del 7 de diciembre de 2022 a las 21 horas con 52 minutos. Luego también existen 33.889 archivos de tipo documentos, en las cuales fueron proyectos de oficios, ¿no?, presentación de informes, entre otros. Y luego existen también 10.495 artefactos en la papelera de reciclaje, en la cual se ha podido verificar que había archivos eliminados. La mayoría eran de fecha 6 de diciembre de 2022, de los cuales se han podido recuperar algunos archivos y asimismo también se encontraron archivos eliminados del 7 de diciembre de 2022. Esas serían mis conclusiones que llegué. Bien. Bien, usted ha sido ofrecido por el Ministerio Público con adhesión de la Procuraduría. Tiene la palabra el señor fiscal. Señorita Jueza Suprema, con mucho respeto creo que ha sido solicitada por la defensa de Pedro Castillo, tengo entendido, porque las dos pericias preliminares fueron ofrecidas por el despacho. Solo para que en todo caso la secretaria haga esa aclaración. Bien. De aquí han salido algunos abogados, vamos a hacer un receso de 5 minutos, por favor. Han salido el abogado de la señorita Chávez, el abogado del señor Torres, el abogado del señor Venero. Vamos a hacer un receso de 5 minutos que regresen para proseguir. Ya, perdone, señor, pero usted conoce la regla del juicio, ¿ya? Sí, permiso. correcto. Gracias. Yo estoy presente. Bien, vamos a primero interrogar al perito. Señor perito, ya revisó usted la pericia, no tiene enmendaduras, ¿no es cierto? Sí, no tienen enmendaduras. Bien. Tiene la palabra la defensa para iniciar el examen. Muchísimas gracias, señores jueces. Señor perito, muy buenos días. Buenos días. Nos volvemos a ver. En esta oportunidad es una pericia que, si bien es cierto, fue ofrecida por el Ministerio Público, esta pericia ante el desistimiento del señor Pedro Castillo Terrones, la defensa la hizo suya. ¿Correcto? Correcto. Claro. Vamos a hacerle pregunta con respecto a, bueno, la experiencia que usted ya tiene, ya nos ha informado respecto al trabajo que usted realiza y todo ello. Pero sobre esa base quiero hacerle preguntas específicas con respecto a la cadena de custodia. Usted es la persona que debe conocer más de ello. Díganos,
para la realización de este informe, ¿qué materiales usted recibió o le fueron entregados? Un disco externo en la cual se encontraban almacenadas copias forenses, ¿no? Este disco viene en un sobre lacrado con su formato de cadena de custodia, ¿no? El formato 6 y el formato 7. Díganos, adicionalmente, ¿le entregan algún tipo de evidencia digital? Adicionalmente a las copias forenses, no, esos son los que nos entregan. Díganos, ¿usted crea la copia espejo o a usted le entregan la copia espejo? No, a nosotros nos entregan la copia forense. A eso me refería, si usted recepciona. En Sí. ese sobre también viene ese... En el disco externo que están almacenados se encuentran varias copias forenses, no varias muestras. Sobre esta pericia usted ha realizado no solamente por la muestra número 9, sino además por otras muestras, ¿correcto? Sí, correcto. La muestra 5, 3, 4, 6, 7, 8, 10, Sí, sí, recuerdo. ¿correcto? Díganos, usted, si bien es cierto, usted recepciona estos documentos y estos productos. Díganos, ¿usted participó en la incautación? Objeción, señorita jueza suprema. El objeto del análisis o evaluación del perito es su objeto de pericia, no la realización de un acto procesal ajeno a su experticia del órgano de prueba. Fundada la objeción. Ya. Nos ha dicho entonces que usted recepcionó estos objetos, ¿correcto? Ya. Y nos acaba de objetar el Ministerio Público porque usted no forma parte de ese momento inicial, ¿correcto? Pero usted sí recibió el código hash, ¿es cierto? Sí, cuando recibimos la copia forense incluye el código hash. Ya. Y usted, para realizar su pericia, usted se basa de este documento, el cual entregan en este sobre que también incluye, ¿correcto? O usted analíticamente, usted empieza a partir de ahí el análisis forense. No, una vez que recibimos, se verifica la documentación con los formatos de cadena de custodia y también nos basamos con las actas fiscales que previamente se han realizado para la adquisición de esta muestra. Es decir, usted se basa en su análisis sobre las copias espejo, ¿es correcto? Sí. Ya. Díganos, ¿qué documentación recibió a partir de los discos de fuentes iniciales? Normalmente lo que pedimos nosotros son las actas con que se ha realizado la adquisición de esta evidencia, ¿no? Para ver la proveniencia de las copias forenses. Cuando usted recibe estos archivos, ¿usted analizó el momento de su adquisición, que los valores coincidían? Sí, se analiza siempre. Ya. En el momento exacto de la adquisición, ¿coincidían entonces perfectamente con los valores hash de los archivos de imagen que usted recibió y analizó? Sí, la Correcto. copia imagen, sí. ¿Cuenta usted con esa documentación de verificación específica? Eso lo realizamos en trabajo de laboratorio, ¿no? Se hace la verificación en todo el proceso, ¿no? Y se verifica que corresponda. En todo caso, si no correspondería, ahí se hace un informe. Usted, luego de recibir estos archivos, dígame, ¿usted conoce si durante la creación de copias espejo se empleó algún software o método que proteja las escrituras? En el acta fiscal debe indicar, no recuerdo exactamente, pero en el acta fiscal de la adquisición de la evidencia, normalmente ahí se pone la herramienta con que se ha utilizado, No recuerda entonces en estos momentos. ¿no? Pero normalmente, como lo realiza el Ministerio Público, lo realizamos con herramientas Tableau, que son herramientas forenses para adquisición de evidencia. Seguramente con esas deben haberse realizado, ¿no? Y en esa, ¿usted recuerda si se emplearon bloqueadores de escritura durante la creación de las copias espejo que usted recibió? Sí, la herramienta Tableau tiene esa capacidad, al ser forense, tiene la capacidad de realizar la adquisición de la imagen forense, se conecta el disco incriminatorio y el disco destino, en la cual también es un bloqueo para realizar la transferencia de bit a bit, ¿no? Entonces usted puede confirmar de que sí se realizó las imágenes se protegieron rigurosamente de cualquier alteración de los discos, ¿correcto? Sí, por protocolo lo realizamos. Ya. Vamos ahora sobre la realización de la pericia que le entrega el Ministerio Público. Díganos, el objetivo, según lo descrito, implicaba buscar evidencias vinculadas a ¿qué?
a los hechos propios de la investigación y correspondientes a archivos digitales creados también dentro del rango 2 de diciembre al 7 de diciembre. Para evitar un poco el sesgo, usted es imparcial también, ¿no? Tiene principio de Sí. imparcialidad y usted en independencia. Sí. Pertenece al Ministerio Público, pero usted también es imparcial e independiente, ¿correcto? Sí, nuestras pericias son objetivas. Correcto. Entonces, en su protocolo de búsqueda y selección de palabras clave, buscaron también activamente datos potencialmente exculpatorios, como comunicaciones que contradigan la intención, evidencia de planes alternativos o pruebas de razones legítimas y no delictivas para los archivos o actividades encontradas. Objeción, eso no es objeto de pericia. Las conclusiones que debe examinar la defensa no circunscriben esas conclusiones, solamente son evidencias digitales. Fundada la objeción en el sentido, la pregunta está en un directo más Correcto. clara, en todo caso paso por paso para que el perito Ya. pueda absolverlo. Usted nos ha dicho que es imparcial, correcto, que usted es independiente. Para su búsqueda, aparte de lo que le solicita el representante del Ministerio Público, ¿usted buscó algunas pruebas exculpatorias? Nosotros basamos en palabras claves, ¿no? Como mensajes, ¿no? Órdenes que tengan relación con los hechos de investigación. Lo que hace la herramienta forense luego es la búsqueda en todo el disco de esas palabras clave y nosotros las procedemos a analizar, ¿no? Si es que tienen relación con los hechos de investigación. Entonces, usted siguió la narrativa del Ministerio Público que le solicitó en su documento objeto de la pericia, ¿es correcto? Objeto de estudio, sí. El que hace de objeto, sí. Díganos, ¿usted qué software utilizó para esta pericia? El Magnet Action. Díganos, ¿encontró alguna anomalía o error o limitación en el software? No encontramos en realidad. Es decir, usted no necesitó realizar ninguna interpretación adicional. No, nos basamos a la interpretación que generan los reportes del software forense. ¿Fue necesario utilizar algún tipo de otro software en caso de que no haya una evidencia clara encontrada con este software? No, al no encontrarse una anomalía no se utilizó otro software. Díganos, el informe se centra en la prueba, en la muestra número 9, creo que dice, ¿no? ¿Correcto? Sí. ¿O la número 7? La muestra número 9. Ya. Díganos, ¿podría detallarnos si el alcance o los hallazgos que usted hubo del análisis de las otras imágenes forenses, muestra 5, por ejemplo, muestra... Entonces ellos remiten estos datos. En esa pericia figura, y también le preguntaba al inicio si hay otras muestras, me ha dicho que sí. Se ha declarado fundada la objeción, para obtener su fin, ¿no? Continúe preguntándole usted. Ya. Vamos entonces, señor perito, con respecto a los... Usted ingresa a revisar la memoria y dígame, ¿también ha revisado cuentas de algún usuario? Sí, específicamente se revisa todo lo que contiene en el disco y se pereniza o captura de pantalla, se pone en el informe pericial, entre esas hasta las cuentas de usuario. ¿Algún usuario específico? Son usuarios en general que se pone, en este caso, de acuerdo cómo lo han registrado cada operador que ha realizado ¿Qué usuarios usted pudo encontrar? A ver, ¿me permite? Sí, puede revisar. En la página 8 de mi informe, en el acápite 4, indico, del análisis realizado al contenido del dispositivo de almacenamiento se ha obtenido un total de 591.567 artefactos del sistema operativo, dentro de los cuales se ha podido verificar la existencia de 16 cuentas de usuario, entre las cuales están los de nombres Gabinete 11, Gabinete 25, OIST 14, J Puente, Gabinete 39, S More, y asimismo usuarios de administrador, invitado, abogado, Soptec y soporte, entre otros. Correcto. Vamos a ir directamente ahora sí al punto central de esta pericia, que precisamente era la búsqueda de... ¿Cuál era el materia de búsqueda, nos dijo, de estas pericias? La búsqueda de archivos o registros del propio de la investigación ocurridos entre del 2 de diciembre al 7 de diciembre de 2022. Díganos, sobre esta base de estas fechas, ¿usted pudo encontrar algún dato sobre estas fechas?
Sí, se encontró algunos registros correspondientes a la fecha 6 de diciembre de 2022 y 7 de diciembre de ¿Nos 2022. podría detallar cuáles fueron? Sí. En el artefacto denominado dispositivos conectados, ¿no?, que lo menciono en la página 7 del informe, indico de que se encontró un total de 18 artefactos de dispositivos conectados en el equipo, ¿no? En la cual se hizo un análisis encontrándose evidencia de conexión de dos dispositivos USB, ¿no?, dos dispositivos pendrive, teniendo como última fecha de conexión una el día 6 de diciembre de 2022 a las 11:52 con 29 segundos horas y otro del día 7 de diciembre de 2022 a las 21 horas con 52 minutos con 59 horas, ¿no? Eso es lo más relevante que encontré ahí. Díganos, en este dispositivo USB, ¿nos puede decir la marca, por favor? Tengo un USB, la marca del dispositivo Data Travel, Kingston, me parece, si es 6 de diciembre de 2022. No, sí. En la página 6 se podría mostrar con claridad de repente. A ver, por favor, si nos muestran la página 6. Y muestran, por favor. Página 6 del informe. Ahí, esos cuadros sí se puede ampliar, por favor. Por favor, ¿qué pudo encontrar allí? Si nos puede detallar, nos puede explicar con su conocimiento científico. Un USB conectado. Si me acerco, por favor. Sí. Un USB conectado, Kingston Data Travel 3.0, que es el puerto, y la fecha de registro, 6 de diciembre de 2022 a las 11:52. Es lo que registra en el sistema que se conectó en ese ¿Podremos momento. pasar a la página 7, por favor, para que nos explique con respecto a… La página 7, por favor. Ya, ¿nos puede, por favor, con respecto a ello… si el día 7 de diciembre pudo encontrar alguna otra información? Se encontraron registros eliminados dentro de la papelera de reciclaje entre el 6 de diciembre y 7 de diciembre, ¿no? Ya, díganos, si del 7 de diciembre, ¿qué pudo encontrar? Los registros de conexión de ese USB. ¿De qué USB? Marca Kingston Data Travel, ¿no? El de puerto 3.0. Perdón, a ver, acá está justamente, acá lo detallo, ¿no? Se halló evidencia de conexión de dos dispositivos USB, teniendo como última fecha de conexión el día 6 de 12 de 2022 a las 11:52:29 y el otro del día 7 de diciembre del 2022 a las 9:52 con 59 horas. Ya, díganos, ¿determinó su análisis de manera definitiva qué archivos específicos contenían y si algunos fueron accedidos o transferidos hacia esta memoria USB? Acá lo que es el reporte genera es la conexión de los archivos. No se pudo determinar qué archivo fue, sino que detecta que hubo una conexión del dispositivo pendrive a ese dispositivo. ¿Por qué motivo no figuran, tal cual usted explicó la sesión anterior, la búsqueda mucho más profunda con respecto a este USB? Estos análisis de Magna Action se hace justamente en los detalles refinados y es el algoritmo que realiza la búsqueda en todo a un nivel de detalle. Y como los registros se guardan en los sectores y es aleatorio, puede hacer que un momento pueda recuperar archivos eliminados o pueda recuperar información o puedan ser reemplazados por otros datos. Entonces, va a depender si es que se has reemplazado un dato en otros registros para poder seguir recuperando más información. En este caso solamente se recuperó este tipo de información. ¿No se pudo ver si en ese USB había un contenido, sobre todo, específicamente en materia de este estudio, algún Word, algún Doc? No, ya no se pudo determinar si es que había archivos, ¿no?, dentro de ese USB. Eso lo determinó el software. En base al software forense, ¿no?, que se realizó el análisis. Ya, díganos,
¿Qué pasos se tomaron para analizar específicamente las actividades bajo cuentas administrativas o temporales durante el periodo del 2 al 7 de diciembre? No comprendo su pregunta, si me puede replantear. Repita Ya. la pregunta. Recuerda que dentro de, usted también explicó anteriormente que hay archivos temporales, ¿correcto? Sí, correcto. Ya, correcto. Sobre esa base, díganos, ¿usted analizó la presencia de archivos temporales? Sí, se encontró, lo que recoge son registros, no puede eliminar archivos si se encontraron. Me parece que sí, algunos archivos se encontraron dentro de este rango, pero no fueron relevantes tampoco dentro de la investigación. Se encontraron registros y en otros casos se pudieron recuperar archivos eliminados. ¿No se pudo determinar entonces sobre algún error, alguna manipulación o algo? No se realizó ese tipo de... No se realizó. Díganos. Díganos, usted en sus análisis que ha realizado, usted habría detectado o pudo haber detectado herramientas sofisticadas de borrado seguro en este hardware. No, en el análisis no se arrojó ni una anomalía, ¿no?, respecto a lo que usted indica. Vamos a ir directamente ahora a su descripción, por favor, si nos vamos al tema número 7. Usted el día de ayer, en la sesión pasada, quiero que me repitan, dado que usted es el especialista, nos vamos a ir... Ya, aquí está. Punto número 9, la página 3 de 18. Está en folios 655. Criterios y fundamentos técnicos científicos. Sí. Usted nos habló ya también igualmente en la sesión pasada acerca de los indicios binarios, ¿correcto? También nos habló cuando un archivo se graba y nos habló sobre cuando se decide borrar un archivo. Asimismo también nos mencionó la probabilidad de recuperación de archivos. Díganos, sobre la base de esa información que usted afirmó que es un indicio binario, díganos, ¿cuáles los estudios o la bibliografía que usted utilizó para dar este concepto? Nos basamos en nuestra doctrina en tema de informática forense, pero también en las guías que nos anexamos en la bibliografía, ¿no? Tanto manuales de evidencia digital de la Policía Nacional y como la del Ministerio, que se basan justamente en guías de buenas prácticas que están desarrolladas, ¿no?, por el ISO 27037 para ese recojo de evidencias, o también por la NIS, ¿no? Entonces, que han hecho esas guías. Entonces, en base a esas doctrinas, nosotros nos basamos el estudio del análisis. La guía del Ministerio Público, ¿quién es la persona que es el autor precisamente de evidencias digitales? Son el equipo que en ese momento conformó el área de análisis digital forense, ¿no?, visado por las diferentes autoridades competentes, en este caso el Ministerio Público, ¿no? Dígame, para estos fundamentos técnicos científicos, ¿es necesario que solamente tengan estudios o que el perito tenga certificaciones internacionales? Sí, no, tiene que tener experiencia forense en este tema y por la adquisición de las herramientas forenses siempre se nos capacita por el mismo fabricante, ¿no?, en base a esas experiencias que se ya que nos habló sobre el fabricante, díganos del Axion, ¿no dijo, no? Axion. Sí, sí. ¿Cómo se llama el? Magne Axion. Magne Axion. ¿Tiene algún número especial? No, No recuerdo versiones. ahorita, pero sí tiene una versión. Versiones, ¿correcto? que ¿Qué le versión llaman. es? ¿Recuerda? El que se analizó es la versión 5, me parece, no sé si está Sí, en la pero- versión. Ya lo entendemos ya más o menos ya, señor perito, no Ya, hay ningún dígale. problema. Díganos, cuando usted también mencionó, y el día de hoy también lo acaba de rescatar, que usted recibió una capacitación precisamente por el empresario o la empresa Ajá. o del software. Dígame, ¿cuántas horas o cuántos días usted fue capacitado para este conocimiento de este software? Esta capacitación se hizo en las mismas instalaciones por el mismo fabricante. Tengo entendido que fueron más o menos 2 semanas que tuvimos a tiempo completo, ¿no? Tuvimos todo el ¿Cuántas personal. horas usted, el certificado, cuántas horas tiene?
base a 48 horas desde que hemos realizado, ¿no? Eso es todo, señor perito. Muchísimas gracias. Hemos concluido. Ministerio Público. Sí, con su anuencia, señorita Fiscal Suprema. Jueza Suprema, disculpe. Bien, señor perito, usted ha manifestado en esta instancia que se ha ratificado en esta pericia, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Yo quisiera que para determinar su muestra peritada o los documentos, quisiera que usted vaya a la página 14 y 18, lo lea textualmente. ¿Cuál es la muestra de dónde ha sido extraído esta información? ¿Qué página es? Folio 645, Ah, ya. tomo 3 del cuaderno de pruebas. ¿Lo puede verificar? ¿De dónde se ha sido extraída esta evidencia? Sí, Las dos primeras líneas, fuerte, por favor. evidencias que han sido incautadas en la Secretaría del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Correcto. Nada más. Bien. La Procuraduría, Ninguna pregunta, doctora. la defensa del señor Torres Vázquez, Ninguna, señora. del señor Lozada Morales, ¿algún comentario? Ninguna pregunta. Del señor Venero Mellado, Ninguna pregunta, señora magistrada. de la señorita Chávez Chino. Sí, señora magistrada. Señor perito, usted cuando fue interrogado por el abogado del señor presidente Pedro Castillo Terrones ha hablado específicamente que el trabajo pericial consiste en trabajar de manera objetiva y bajo el principio de la imparcialidad, ¿cierto? ¿Cierto? ¿La ciencia es imparcial? Sí. Correcto. En este caso, ¿usted podría dar lectura a al cuarto párrafo de las conclusiones, por favor? Existen 33.889 archivos de tipo documento en los que se realizó la búsqueda de acuerdo a lo indicado en el objeto pericial, obteniéndose solo archivos propios de la labor, ya que se encuentran proyectos en oficio de presentación de informes. Ya, ahí nomás. Cuando usted dice obteniéndose solo archivos propios de la labor, ¿a qué se refiere? Propios de labor laboral, ¿no? De trabajo, por la fuente que venía del gabinete de asesores, y justamente se analiza esos documentos. ¿Cuál fue el objeto de la pericia? Buscar archivos correspondientes de la fecha 2 de diciembre al 7 de diciembre de 2022, ¿no? Que están hechos de investigación. A su criterio, ¿existen elementos vinculados con el objeto de la pericia en esta conclusión? No, ahí estoy aclarando que no existe. No existen. ¿Y por qué no lo puso textualmente? Como lo puso en otras pericias, en la pericia anterior lo puso. A criterio del perito no existen elementos que lo vinculen con el objeto de la pericia. En este caso no lo puso. ¿Por qué no lo puso? Es el mismo, tiene el mismo significado. No estoy poniendo ni un momento o lo estoy valorizando los archivos. Nosotros tenemos, nuestro trabajo es poner lo que estamos encontrando justamente, ¿no? Y esto estoy indicando de que son propias de la labor del trabajo que se encontró en los archivos de documentos. Correcto. Eso es todo, señor presidente. Bien. La defensa del señor Huerta, ¿alguna? Ninguna pregunta. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Ha concluido su interrogatorio con esta pericia. Pasamos a la siguiente. El informe pericial de análisis digital forense 126. Bien. Revíselo, verifique si se trata de su informe, si tiene alguna enmendadura, añadido, si es su firma o no. No tiene ninguna enmendadura y sí corresponde a mi firma. Me ratifico en las conclusiones. Se ratifica en las conclusiones. ¿Cuál fue el objeto de la pericia en este caso? En este caso se nos remitieron 2 discos externos, en la cual también contenía copias forenses, y nos solicitaron también que se realice la búsqueda de información previamente, la operación de indexación que teníamos que realizar. El rango de fecha será del 2 al 7 de diciembre de 2022,
y sobre todo archivos que incidiéramos en la fecha 7 de diciembre de 2022, ¿no? Que tengan relación con los hechos ocurridos, ¿no? Bien, explíquenos de manera resumida cómo es que llega usted a las conclusiones. Sí, una vez realizado el lacrado de las copias forenses, se identifica la muestra que va a ser objeto de estudio. Previamente, como estos discos tienen varias muestras, se describe todas las muestras que contiene ese disco, pero se hace hincapié de que solamente va a hacer análisis a la muestra que está solicitada para este informe. ¿Y en este caso qué muestra fue? Indicamos que la muestra muestra 7, me parece que es. Ajá, muestra 7. ¿Y qué concluyó usted? A ver, déjame. En las conclusiones del disco, de los dos discos, hago hincapié que se analizó el disco de 4 teras con la serie 2SATUHDTM2H, donde se encontraba la muestra objeto de estudio, que es la muestra 7, ¿no? En la cual consistía de un CPU marca HP, conteniendo un disco duro de 1 terabyte de capacidad. En esta copia forense, luego de haber realizado la indexación, también se encuentra dentro del artefacto del sistema operativo un número de registros 7.343.771 artefactos, ¿no? Dentro de los cuales ha podido verificar que existen 15 cuentas de usuario, ¿no? Entre ellas La Escalante, Temporal, S. Moscol, B. Castillo, D. Castillo, SecGial 17, asimismo usuarios como DP Admin, Soporte, Soporte Apoyo, entre otros. Luego también hago hincapié que en el artefacto denominado dispositivos conectados se encuentran 21 registros, de las cuales se aprecia de que hay un dispositivo se encuentra un registro de un dispositivo de almacenamiento externo, memoria USB, de la marca Kingston, la misma que tiene como última fecha de conexión el 7 de diciembre del 2022 a las 13 horas con 11 minutos, 8 segundos, que se conectó con teniendo conectado el usuario de Castillo, ¿no? Y el siguiente párrafo hago mención de que existen 20.191 archivos de tipo documento, de los cuales se procedió a realizar búsquedas de lo solicitado en el objeto pericial, hallándose archivos como archivos de texto, el archivo 1-5186414301 18226690047.docx de fecha 24 de noviembre de 2022. Dentro de las cuales se observa que es un archivo de una moción de orden del día sobre una suspensión del ejercicio de la presidencia del señor Pedro Castillo Terrones por incapacidad temporal. Otro archivo también se encuentra con el nombre debate y aprobación.docx de fecha 24 de noviembre de 2022, referente a solicitudes y aprobación del Ejecutivo ante algún decreto proveniente del Legislativo. De igual manera, otro archivo también con el nombre planeamiento de cuestión de confianza en el Pleno vr.docx de fecha 24 de noviembre de 2022, que habla sobre respecto a un aparente discurso del señor Pedro Castillo ante el Congreso de la República, y un archivo de nombre el Congreso ha negado el pedido de confianza solicitado por el presidente del CO.docx de fecha 24 de noviembre de 2022, dentro de la cual se puede leer un mensaje a la nación del señor Pedro Castillo, los mismos que se muestran capturas de su contenido, pero el archivo completo se adjunta como anexo, y de igual forma los archivos en su totalidad hallados se remiten en el reporte final que se adjuntan al presente informe para su posterior valoración, tal como se detalla en el acápite 818.
Y último párrafo indica, existen 1.435 artefactos de correo electrónico, de las cuales se puede apreciar que existen correos de presentación de informes y órdenes de servicio de la persona de Daniel Rodríguez Castillo Vigil, entre otros correos electrónicos de los mismos, que se muestran algunos de ellos, y la totalidad de los mismos se remiten en el reporte adjunto presente informe para su posterior valoración, tal como se detalla en el acápite 817. Bien. Sería todo. Se ratifica de las conclusiones. Sí, me ratifico en las Bien, conclusiones. señor abogado, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Señor testigo, bueno, ya la cadena de custodia me parece que cumplió con los mismos bases de la cadena de custodia que le mencioné en la pregunta anterior, en la pericia anterior. Sí, se hace el mismo procedimiento. ¿Recibió usted los artefactos el hardware de igual manera? Sí, ¿Usted igual. cumplió con esos requisitos? ¿Revisó que cumplió con el código hash? Sí, igual se verifica el código hash que sea el mismo. ¿El traspaso también en la copia espejo también? Sí, de la copia espejo el análisis también. Ya, correcto. Entonces vamos a pasar directamente al fondo, en materia de estas preguntas. Dígame, usted ha mencionado que encontró un dispositivo extraíble memoria USB Kingston conectada el 7 de diciembre de 2022 a las 13 horas con 11 minutos y 08 segundos, ¿correcto? Sí, correcto. Y que era del usuario de Castillo. Del usuario activo de Castillo. Correcto. Ya, díganos, con respecto a ello, más allá de la marca de tiempo y del evento de conexión, la pregunta es, ¿determinó su análisis de manera definitiva qué archivos específicos contenían? No, igual se encontró como un registro, no se pudo determinar el archivo. Dígame, ¿y si pudo determinar que algunos fueron accedidos, transferidos hacia esta memoria USB durante la sesión aperturada? No, solamente indicó la conexión que hubo. ¿Transferidos desde esta memoria USB al equipo? No, no arrojó el reporte eso. Entonces, esto podríamos llamarlo que es un artefacto que muestra la conexión sin revelar el contenido o propósito de esta interacción. Sí, correcto. Díganos, ¿por qué no realizó una búsqueda más profunda con respecto a este dato que encontró? Esos son los registros refinados, la búsqueda más profunda que se realiza con esta herramienta, ¿no? Por eso nosotros tenemos varias herramientas forenses para análisis, pero esta herramienta es la que tiene un nivel de detalle de datos refinados, ¿no?, que puede encontrar este tipo de registros, ¿no? ¿Se hubiera podido utilizar otro software para poder determinar si un examen mucho más profundo, para comparar? Por experiencia, al momento he tenido, esta es la herramienta con mayor nivel de detalle que nos saca los reportes, ¿no? Entonces desconoce si con otro software se hubiera hecho la comparación. Otro no conozco, otro software. Ya, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. Bien, el Ministerio Público. Muchas gracias. Señor Perito, ¿podría indicarnos a qué se refiere con resultados refinados? Es un artefacto que tiene la herramienta forense, en la cual realiza una búsqueda mucho más profunda, un análisis más profundo dentro de los sectores del disco al momento de realizar la copia forense. Entonces, los datos refinados se podría detallar de los archivos justamente que hayan sido eliminados y puedan ser recuperados, o registros de conexión de otros dispositivos al equipo. Entonces, a ese nivel de detalle es que le llamamos datos refinados. Correcto. En sus conclusiones, en la segunda parte, página 17, ha señalado de que existió 7.343.671 artefactos. ¿Es así? Sí, correcto. Correcto. Y dentro de estos artefactos encontró 15 cuentas. ¿Es así? Sí, correcto. Correcto. Y en esas 15 cuentas, ¿me puede señalar cuáles eran las cuentas? L Escalante, Temporal, S Moscol, B Castillo, D Castillo, SecGL 17, DP Admin, Soporte Apoyo, ¿no? Eso. Correcto. En su siguiente conclusión, usted advierte que existe 25 artefactos dispositivos conectados. ¿Es así? 21, sí. Perdón, disculpe. Y que la instalación última es del 30 de octubre del 2020. ¿Es así?
Sí, del 30 de octubre del 2020 es la Correcto. fecha de instalación. Se ratifica en eso, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahora, en relación, usted ha podido identificar en relación a la segunda conclusión, ¿a quién correspondería las cuentas de usuarios denominados B Castillo o D Castillo? No se pudo determinar. Correcto. Bien. ¿Usted nos puede precisar, puede explicarnos qué significa, de acuerdo a su experticia, última fecha de conexión? Es el momento que se conecta un dispositivo, hace conexión con otro dispositivo, entonces se hace una lectura y se queda en el sistema un registro, ¿no? Y eso es lo que se muestra en este reporte y se hace hincapié, ¿no? Correcto. Y en su tercera conclusión habla de una última conexión, ¿verdad? Sí, una última conexión. ¿De qué fecha y me puede indicar la hora? ¿Y de qué usuario? La última conexión es del 7 de diciembre del 2022, 13 horas con 11 minutos, con 8 segundos del usuario de Castillo. Correcto, pero no se puede identificar, no puede identificar a quién corresponde, ¿verdad? No esa cuenta es Correcto. Eso sería todo. Gracias. La Procuraduría. Ninguna, señora magistrada. La defensa del señor Torres Vázquez. Sí, magistrado. Señor Lazarte, buenos días. Buenos días. Bueno, en su informe pericial de análisis digital forense número 126, usted en la segunda página señala el objeto principal de su pericia, que sería, dice usted así, en particular se deberá enfatizar la búsqueda de archivos digitales relacionados al mensaje de la Nación de fecha 7.12.22 en el que se anunció la disolución del Congreso y otros. Eso sí, eso era el objetivo principal, ¿sí? ¿Es verdad? Sí, uno de los objetos tuyos era eso. Ya, correcto. Y luego, yendo ya a las conclusiones, en las conclusiones usted señala, aparte de lo que ya me ha mencionado, existen 20.191 archivos, etcétera, etcétera, pero se observa, es un archivo sobre una moción de orden del día, sobre una suspensión del ejercicio de la presidencia del señor José Pedro Castillo Terrones por incapacidad temporal, otro archivo con el nombre de debate y aprobación, documento de fecha 24/11/2022, referente a solicitud de aprobación del Ejecutivo ante algún decreto proveniente del Legislativo. De igual manera, otro archivo con el nombre planteamiento de cuestión de confianza en el Pleno de fecha 24/11/2022, luego, y un archivo de nombre el Congreso ha negado el pedido de confianza solicitado por el presidente del CO.DOCX de fecha 24/11/2022. Le pregunto si esta conclusión tiene relación con lo que era objeto de la pericia, porque el objeto de la pericia era encontrar algo relacionado con el discurso, con el mensaje a la nación. Pero con esta conclusión usted está diciendo que prácticamente no encontró nada relacionado con el mensaje a la nación. ¿Es así? En este informe sí no se encontró archivos relacionados. Correcto, ya es suficiente, magistrada, gracias. Y permiso que me voy a desconectar como lo anuncié inicialmente porque tengo otra audiencia. Muchísimas gracias. Queda mi colega Moisés Suárez en el caso que fuera necesario. Gracias. Bien, autorizado. La defensa del señor Lozada Morales, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señorita magistrada. Del señor Gracias. Venero Mellado. Ninguna pregunta, señora magistrada. De la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor Perito, ya le ha preguntado el anterior letrado acerca del objeto de la pericia que tiene que ver con el discurso proporcionado por el presidente José Pedro Castillo Terrones, ¿correcto? Sí. Y también en el objeto de la pericia se le dice a usted que busque elementos relacionados con el delito de rebelión solicitado por el Ministerio Público, ¿correcto? Sí. En algún momento este pedido o usted buscó en su análisis pericial aspectos relacionados al levantamiento armado.
Objeción, señor. Señor, comprende... Permítame explicar. La objeción está referida, el análisis que debe hacer la defensa técnica se debe circunscribir al objeto de pericia. No, el perito no es un experto para analizar un concepto de alzamiento en armas como criterio de experticia de su órgano de prueba. ¿Me permite, señora magistrada? Sí. Leo el punto 4, objeto de la pericia. En mérito a los documentos de los antecedentes del doctor Alcides Mario Chinchay, fiscal supremo de la segunda fiscalía, etc., le entregan el equipo a fin de realizar un informe pericial relacionado con los hechos que se investigan contra José Pedro Castillo Terrones y otros como coautor por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, rebelión. Pero todo se circunscribe, en este caso, a un mensaje a la nación. Entonces, yo le pregunto si el Ministerio Público le solicitó información sobre aspectos que contienen con levantamiento armado, que consiste precisamente en el delito de rebelión. ¿Le pidió al Ministerio Público que usted perite sobre esos aspectos? No Resuelva responde la objeción. Todavía no responda. Bien, se declara infundada la objeción toda vez que el perito ha señalado que le han dado frases, ¿no? Palabras que buscar y no se le está pidiendo una acepción jurídica ni nada, sencillamente el término, él sabrá decir lo que corresponde. Formule su pregunta. Señor perito, en el pedido que le hace la Fiscalía respecto al delito de rebelión, ¿menciona frases como levantamiento armado como objeto de la pericia? No, no. ¿Usted buscó o peritó sobre esos aspectos en las muestras que le fueron proporcionadas? Sí, se ponemos una relación de palabras claves, ¿no? Y en las cuales nos sacan algunos resultados. En esta pericia. ¿Estaba en la palabra clave levantamiento armado? No. Eso es todo, señor magistrado. Bien. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Ha concluido su interrogatorio, señor Lazarte. Le agradecemos mucho su apoyo. Muchas gracias. Permiso con todos. Que pase el siguiente perito.